Días, Yumi, Axel, Darikson, Erika, Giselle y Leonet. María también, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Nos están viendo todos? Muy bien, vamos a hablar ahora de la tercera región que nos estaba quedando pendiente. Ya habíamos hablado de la geomorfología de la costa, de la sierra y ahora de la selva o también llamada Amazonía. La selva se encuentra en la parte oriental, es decir, al este de nuestro querido país, de la cordillera de los Andes, al lado derecho, vamos a decirlo así, mirando hacia el norte, al lado derecho está todo lo que es la Amazonía. Pero parte de la cordillera también es la Amazonía, ahora la vamos a ver. Esta parte de la cordillera, que es parte de la Amazonía, se encuentra a lo que llamamos los 1000 metros de altura y se extiende hasta la parte más baja de esta parte de la Amazonía, que son los 80 metros sobre el nivel del mar. Es decir, entre los 1000 y bajando hasta los 80 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en el lado oriental, en el lado este de nuestro territorio, se encuentra lo que es la región selva o la Amazonía peruana, la cual es de las tres regiones la más rica en lo que es biodiversidad, la más rica en lo que es flora y fauna de lo que se refiere. Por esta razón, y estando en este caso entre los 1000 y 80 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima privilegiado, un clima tropical, el cual conlleva calor, en la mayoría de los casos, junto con abundante lluvia, el cual elemento fundamental el agua para la biodiversidad y el desarrollo justamente de la flora y por ende la fauna de nuestra región. ¿Okay? La reserva hidrológica, biológica, flora y fauna, por decirlo así, de esta región es inmensurable. Inclusive se tiene zonas que hasta el día de hoy no se han podido todavía explorar en su totalidad o se sabe muy poco. A tal punto que inclusive hasta el año 2020 fue un año muy interesante para la selva porque se encontró una nueva especie de rana, por ejemplo, en el mundo, y estaba en la selva peruana. Es una nueva especie de rana, chicos, es una especie de rana de la selva amarillenta, principalmente, y es exclusivamente de nuestra región, que recientemente ha sido descubierta y que no estaba catalogada en ninguna parte del mundo y solamente es exclusivamente de nuestra selva peruana. A ese punto es de inexplorada nuestra selva, de tal manera que inclusive hay especies que todavía no han sido catalogadas y quién sabe cuántos más especies se puedan dar. Recientemente también se dio a conocer una nueva especie de orquídea, en el caso de la Amazonía peruana, una nueva especie de rana, como les comentaba, y también nuevas especies de plantas que inclusive no se tenía conocimiento de su existencia. Entonces, vean la gran biodiversidad y el gran motor que se tiene en esta zona de la selva. Las regiones que ocupan esta zona son dos principalmente, están totalmente diferenciadas. La parte alta, por esa razón, recibe el nombre de selva alta, y la parte baja o parte llana, vamos a decir, que está poco accidentada, se recibe el nombre de selva baja. La parte alta, selva alta, está en este caso denominado en el idioma o el argot popular, denominada como rupa rupa, que significa ardiente. ¿Sí? La selva alta o rupa rupa. Dicho esto, el término ardiente significa que es la parte más calurosa de la selva. De las dos regiones es la zona más calurosa. Es la zona también más lluviosa a su vez, y por ende, entre lluvia y sol, se denomina un clima tropical, es decir, propio de la selva de la Amazonía peruana. En este caso es muy lluvioso y por ende también muy caluroso. Tanto calor, inclusive sale el sol y está lloviendo, inclusive en algunos días, salen los arcoíris y es una zona muy interesante esta parte de la selva alta. Está entre los 1000 y 400 metros sobre el nivel del mar. Se le conoce también como la parte, la parte de selva de colina, selva o selva accidentada. ¿Ok? Las principales ciudades que son de esta parte son Tingo María, Bagua, Chanchamayo, Satipo, San Román y La Merced, en el caso de Junín, de la selva de Junín, que son justamente zonas altas, de las cuales mucha lluvia y mucho calor. En esta zona alta solamente podemos encontrar ciertos tipos de accidentes geográficos, ciertos tipos de geomorfas.
Y uno de los principales es la zona de cultivo más productiva de la selva, que son los valles. Y estos valles se denominan valles longitudinales. ¿Qué cosas son los valles longitudinales? Son zonas altas, sí, paralelas a la cordillera, pero un poco más bajas, estamos hablando de 1000 metros sobre el nivel del mar, en el cual se hace cultivos y está erosionado justamente por un depósitos aluviales. ¿Qué significa erosionado? Que poco a poco con las lluvias se están socavando, ¿no? Pero son aptas para el cultivo. Los principales son, el principal valle es el Valle del Guayaga, que es el más extenso, el más grande, y está ubicado en la región San Martín. Tenemos otro valle muy importante, que es el Valle de Tinco María, que es ubicado en la región o el departamento de Huánuco. Estos dos son los más principales. Tenemos otros valles, obviamente que sí hay una infinidad de valles, ¿no? De Jaén, de Quillabamba, de Chanchamayo, exclusivo, por ejemplo, para lo que es el cultivo de café, el de Oxapampa, también una zona muy productiva, donde se produce lo que es café, todo lo que es el cacao, ¿no? De Oxapampa sale un excelente chocolate, y así tenemos varios valles muy ricos y muy productivos. Entonces, los valles longitudinales son, en las zonas altas, la zona productiva, ¿sí? Muy cerca a los ríos, obviamente, donde justamente florece el tema de la agricultura, ¿no? Tenemos un segundo accidente exclusivo de la selva, ¿ok? Profe, ¿por qué exclusivo? Porque solamente en la selva, profesor, y los valles no es solo de la selva, no, recuerden que había valles también en la costa y en la sierra, ¿se acuerdan? Había valles, ¿sí? Hay valles en la costa, hay valles en la sierra y hay valles, en este caso, en la selva. Los valles son zonas productivas, pero que están cerca a los ríos. En el caso de este accidente que es exclusivo de la selva, en este caso se llaman los pongos. ¿Qué cosas son los pongos? Es justamente la intersección o por donde pasa el río, una zona honda de intersección de la cordillera, y justamente en esta intersección pasan los ríos, ¿no? Y estos tenemos, sí, acá dice, son regiones de la cordillera atravesadas por ríos, son los más anchos y menos profundos, menos profundo que los cañones. ¿Se acuerdan que los cañones en el caso de la sierra eran huecos y también pasan ríos, pero son muy profundos, más de 1000 metros, inclusive en algunos casos, como el cañón, como algunos cañones, el cañón de Cotahuasi, que es el más profundo? En este caso, estos pongos son más pequeñitos, ¿no? No son tan profundos. Sí, hablamos de unos 100 hasta lo mucho 200 metros de profundidad, ¿no? Muy poco profundos. Y estos son conocidos como pongos, ¿no? Son cañones chiquitos, vamos a decirlo así. El pongo más conocido es el pongo de Manseriche, es el pongo más extenso, el más grande, el más profundo y por ende el más peligroso. Es justamente por donde pasa el río Marañón, que es el inicio por el río Amazonas, chicos. Y justamente por eso es peligroso, es muy caudaloso. Y solamente en esta parte, en este pongo de Manseriche, el río es ancho, pero cuando llega al pongo su ancho disminuye y por ende empiezan las corrientes a ser más rápido. Es la razón por qué es más caudaloso en esta parte y por ende es peligroso. Tenemos otro tipos de pongos, como el pongo de Mañique, el Renteme, el Aguirre, el Orellana, el pongo del Mantaro, pero no son no son muy conocidos, por decirlo así, o no son muy importantes, como el de Manseriche, que es el más caudaloso, ¿no? Y lo pasa el río Marañón, acuérdense, en este caso. Entonces, estos son los dos principales geomorfas en lo que es la selva alta. Dentro de la selva alta, como estamos ya hablando en altitud, hay perforaciones, el cual en este caso son erosiones, que los aluviones, en este caso la erosión kárstica. ¿Por qué tiene esta denominación, chicos? La erosión kárstica es una erosión exclusivamente de la piedra caliza. La piedra caliza es, bueno, es una piedra blanca, el cual si le cae la lluvia, esa lluvia erosiona, es decir, va comiendo la piedra caliza, y este tipo de erosión se llama erosión kárstica. Y estas erosiones generan huecos, y estos huecos son conocidos como cavernas. En las zonas también se le llama como cuevas o grutas. Y estas perforaciones dentro de la tierra caliza ha hecho que dentro de ello surja flora y fauna. Y entre ellos tenemos la cueva que tiene mayor profundidad, es decir, el hueco es muy profundo, muy interno, y esta es la cueva de Huagapo, que está ubicada en Tarma, en Junín.
¿sí? Aquellos que van a Tarma pueden visitar la cueva de Huagapo, y esta cueva es bien profunda. Ahí tienen una fotografía, acá está, ahí está. Pueden entrar acá y sumergirse, e inclusive en esas aguas se pueden bañar, es una zona turística, y es bien profunda esta cueva, la cueva de Huagapo, ubicada en el departamento de Junín, específicamente en la zona de Tarma. En la zona de Tarma podemos ubicar esta cueva. Otra cueva muy famosa es la cueva que está ubicada en Huánucos, que se llama la Cueva de las Lechuzas. ¿Por qué se llama así? Porque ahí encontramos la mayor población de lechuzas dentro de una cueva. Es visitada constantemente y es turística. Y aquí ustedes pueden ver lechuzas inclusive en ese recorrido. Ahí tienen una fotografía de la Cueva de las Lechuzas, chicos. Ahí, voy a saltar un poco más. En el cual, como digo, hay un circuito turístico para visitar esta cueva, ubicado justamente en la región de Guam. ¿Ok? La Cueva de las Lechuzas. Ven ustedes ahí estas puntas de cráter, esas son la erosión. Es decir, todo esto era un cerro. Todo esto era un cerro, pero el agua ha ido comiéndose esta piedra caliza y ha erosionado, es decir, toda la tierra la ha ido sacando, sacando y perforando poco a poco a lo largo de miles de años. Y esto se ha generado esta cueva en la cual actualmente se puede visitar, como les comento. Es la cueva de las Lechuzas. También tenemos otras grutas o cuevas, la cueva de Cuela, ubicado en Amazonas, y la cueva de los vampiros, ubicado en Cerro de Pasco, en el cual encuentran murciélagos, por si acaso, en esta cueva. Muy bien. Esos son los tres accidentes geográficos que encontramos en la selva alta. Los valles longitudinales propios de la selva, los pongos exclusivamente, no hay en otra zona, los pongos son propios de la selva, y las cavernas, que son los tres accidentes geográficos de la selva alta, o también llamada, la selva alta, ¿cómo se llama? Rupa Rupa, que significa ardiente, ¿ya? Que significa ardiente o caluroso. Vamos a decirlo en el idioma de la selva, Rupa Rupa significa ardiente. Entre los 1.400 metros sobre el nivel del mar. Y ahora tenemos la selva baja. La selva baja, o también llamada Omagua, y este término significa región del pez de agua dulce. Entonces, con esta denominación ya se imaginarán que aquí está la zona de full ríos. Toda la zona de donde bajan los ríos de la zona de la selva alta a la selva baja está esta región del pez de agua dulce. Obviamente que está en lo que queda de la altitud, entre 400 y 800 metros sobre el nivel del mar. A esta zona también se le conoce como la planicie o llanura amazónica. Y aquí encontramos los ríos más caudalosos del Perú, en este caso el Amazonas, ¿no? Y el río más largo del mundo, que es el Amazonas, ¿no? Ya está actualizado esa información. Antes era considerado el río Nilo el más largo del mundo, pero con las recientes actualizaciones y mediciones, el río Amazonas es el más largo del mundo, chicos. Nace en Perú. En esta selva baja tenemos, a diferencia de la selva alta, tenemos otros accidentes que son exclusivos de la selva, no lo vamos a encontrar en otra parte, ni en la costa ni en la sierra. Estamos hablando de los filos, que vienen a ser la zona puntiaguda o la zona más alta de la selva baja, es decir, ubicado a 400 metros sobre el nivel del mar. Estas puntas, puntas bajas, vamos a decir, sí, de la zona, es la parte más alta de esta selva baja, y estos filos son por donde pasan las carreteras. ¿Ya? Son por donde pasan las carreteras. Los altos, y aquí quiero por favor diferenciar, a diferencia de los filos, los altos están más abajito de los filos. Si veremos una fotografía acá, quiero que por favor, de paso te voy a ayudar con tu tarea. Aquí. Acá. Se está nombrando de la parte más alta a la parte más baja de la selva baja. ¿Sí? La selva alta es esta zona, de aquí para acá, la selva alta. Y la selva baja es de aquí para acá. Entonces, de esta zona, que es la parte más baja, ¿cuál es la más alta de esa zona baja? Sería esta, ¿no? Esto sería el fil. Esto sería el fil. Y más abajito, este sería el alto. A diferencia de los filos son puntiagudos, son más altos que los altos, vamos a decirlo así, están más arriba que los altos. A veces acá hay un error, uno diría el filo y el alto, ¿quién es más arriba, quién es más alto? El alto, no. El filo es más alto que el alto, por si acaso. Y el alto es más que todo plano,
¿sí? El alto es más que todo plano. Y es una zona en la cual están ubicadas las ciudades. ¿Y por qué? Porque no hay inundaciones. El río crece y no llega acá a la crecida. El río crece hasta el punto de inundar zonas. Esta zona no se inunda. Y eso, por eso se llama alto. ¿Ah? Se llama alto. Y más que todo ya te voy a, como te paso una ayudadita ahí para tu tarea. ¿Ok? En estas zonas que llamadas altos son zonas que no se inundan, ojo, no hay inundación. Están más abajito que los filos. Los filos es la parte puntiaguda, un poquito más abajito, en la parte llana, están los altos, así se llama, los altos. Son zonas que no se inundan y la particularidad de estas zonas es donde es porque en estas zonas es donde están las principales ciudades. ¿Cuáles son las principales ciudades de la selva baja? Tenemos Iquitos, la capital de Loreto, Pucallpa, la capital de Ucayali, Tarapoto, Puerto Maldonado, la capital de justamente de lo que es Madre de Dios, ¿no? Madre del departamento de Madre de Dios. Muy bien, acá tenemos una fotografía de la ciudad de Iquitos. Esta ciudad, por más que se suele, esto no se inunda, esta zona, y tenemos otras zonas que sí se inundan, pero solo en épocas de grandes crecidas de río. Estas zonas se llaman restingas. Y estas restingas son zonas obviamente cercanas al río, y del cual el río hay una crecida y esas zonas se inundan. Se utiliza principalmente para cultivos de ciertos meses, por eso se llama de ciertas estaciones, por eso recibe el nombre de cultivos estacionales. ¿Ok? Se inundan solo en épocas de grandes crecidas de ríos. Son las restingas, que están más abajito que los altos. Entonces sería así, ¿no? Filos arriba, voy bajando, altos, voy bajando, restingas, y sigo bajando, más cercano al río, en altitudinal, tenemos a las tahuampas. Las tahuampas son áreas de permanente inundaciones y obviamente por ende son pantanosas. En su parte más baja, que está justamente el lecho del río, se desplazan los ríos de forma serpenteante. A este tipo de serpenteante se llama meandros. Justamente acá lo hemos diferenciado. Los meandros son las curvas sinuosas. Vean ustedes cómo está el río, curveándose. Esas curvas se llaman meandros. Estas zonitas que ustedes ven acá se llaman los meandros. Son las curvas que realizan los ríos en la llanura amazónica debido a su baja pendiente, es decir, su caída del río. Vean ustedes, esas curvas todos se llaman meandros. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meandros en esta fotografía que se pueden localizar. Y dentro de los meandros, en estas curvas, eh, lo particular de algunas curvas, de algunos meandros, es cuando se reúne, en esas curvas se reúne unas pequeñas lagunas y se forman lagunas independientes al río, y estas lagunas se llaman cochas o tipishkas. Son lagunas de forma de media o herradura que se forman en los antiguos cauces de los ríos, y estos, gracias a justamente a esta sinuosidad o meandro, o esta curvatura que se ve en los ríos. ¿Ok? Estos dos últimos dos que hemos visto, el meandro y las cochas, son la consecuencia justamente de las tahuampas. ¿Ah? Las tahuampas provocan esto. Las tahuampas provocan los meandros y también provocan justamente las cochas o tipishkas, justamente por este tema de las inundaciones. Entonces, tenemos así cuatro zonas importantes y de forma descendente de altitud. Los filos, la parte puntiaguda de la zona baja de la selva baja. Luego más abajito están los altos, seguimos bajando las restingas, y más abajo, junto con el río, se llaman las tahuampas. Entonces, dicho esto, tu tarea ya está prácticamente resuelta, ¿no? Entonces tenemos el filo, más abajito el alto, un poco más abajo, antes del río, se llaman ya, y luego junto al agua, tienen otro nombre que ya el número 4. Entonces acá estaría el 1, 2, 3 y luego más abajo estaría el 4 respectivamente, de los cuales solamente te pido mencionar dos de ellos, ¿ya? Dos de ellos con respecto a la selva baja. Así que prácticamente tienes tu evaluación hecha. Chicos, entonces repasando antes de pasar a la aplicación, tenemos en la selva alta, o también conocida como Rupa Rupa, a los valles longitudinales, los pongos y las cavernas. Y en la selva baja tenemos los filos, los altos, las restingas y las tahuampas. ¿Ah? Muy bien, y así va en este orden, va bajando filos, altos, restingas y tahuampas. ¿Ok?
Listo, chicos. Antes de comenzar la aplicación, vamos a hacer la toma de asistencia. Por favor, enciendan sus cámaras, lo que faltan para la toma de asistencia. Y antes de ello, comenzamos con la aplicación. Para ello, chicos, por favor, activen su micrófono o el chat para poder, para poder ver su participación. Recuerden que la participación es calificada. Ojo, participación, muy al margen que digas la respuesta correcta o no, es participar, por favor, para que puedan estar atentos a la clase. Muy bien. Sonrían, sonrían. Sonrían los que están con cámara encendida. Muy bien. Listo. Ya está. Comenzamos entonces, por favor, atentos todos y para que participen. ¿Ya? Tenemos en esta ocasión, y hasta acá viene su examen, chicos, de geografía, vienen las 3 regiones, costa, sierra y selva. ¿No? Por ello voy a hacer un video adicional de un repaso, haciendo un repaso rápido de estas 3 regiones y de cómo viene el examen, me dicen acá. ¿A cómo viene el examen? El examen viene de esta forma. Tiene 4 partes. Una parte para completar, la primera parte va a ser para completar, otra parte para poner verdadero o falso, otra parte para marcar, así como tenemos acá la actividad de aplicación, para marcar la A, la B, la C, la D, y otra parte para relacionar, es decir, unir una zona con otra. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de relación. Pongo acá Pongo y selva. Nos uniré Pongo con selva porque el Pongo es propio de la selva, ¿no? El valle. El valle puede ser en la costa, sierra o selva, entonces podría ser en la sierra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la meseta es propia de la sierra, por ejemplo. ¿Ok? Y así podríamos ver el desierto propio de la costa. Ok, muy bien. Tenemos aquí, chicos, entonces las preguntas. Comencemos entonces. La primera pregunta. ¿Son geomorfas del relieve que presentan en la región Rupa Rupa? Rupa Rupa, ¿qué cosa es? ¿La selva alta o Alta, baja? alta, Alta, muy bien, Leonel. alta. ¿Cuál es la respuesta entonces? La ¿Propia de B, la selva alta? la Teníamos B, 3, ¿no? Las cavernas, los pongos y los valles longitudinales. ¿Cuál de ellos está? la B, La B, muy bien, la los B. pongos. Muy bien. Darickson, muy bien, la B. Leonel, muy bien. Giselle también, muy bien. Giselle, perfecto. La letra B. Tenemos la letra B. Lo vamos a resaltar. Listo. Pregunta número 2. Dice, cueva más profunda del Perú. Cueva de Cueva de Guam. Guapo, Cueva de Guagapo, Guagapo, Guapo. Guagapo. Muy bien Giselle, muy bien Leonel. ¿Quién más? ¿Quién más respondió? Muy bien, Giselle. Yo soy un... Sí. ¿Sí? ¿Sayumi? ¿O Giselle? Muy bien. Cueva de Guagapo, ubicado en el departamento de Junín, específicamente en Tarma. Aquellos que van a Huancayo pueden ir a Tarma y visitar esta cueva de Guagapo. Pueden bañarse dentro de la cueva, inclusive. Hay zona para bañarse ahí. Muy bonita la zona. 3. Es el pongo más peligroso, obviamente por ser el más Es, caudaloso. es Pongo de Manseriche, Manseriche. Manseriche. Muy bien, Leonel, muy bien, Giselle. La letra D, el pongo de Manseriche, por el cual pasa el río Marañón. 4, ahora lo contrario, ¿no? En la 4. No es un relieve de la selva, o sea, no es un accidente, no es un geomorfo. Nevados, es nevados, nevados, Claro, no hay nevados. nevados acá, muy bien, no hay nevados. La letra D, no hay nevados. Hay filos, hay cavernas, hay altos, hay restingas, pero no hay nevados. Eso es propio de la sierra, ¿no? Propio de la región sierra. Muy bien. Entonces, tenemos hasta aquí el recuento. Pregunta número 1, B, Pongos. Pregunta 2, C, Cueva de Guagapo. 3D, Manseriche. Y 4D, Nevados. Pasemos a la pregunta número, a las siguientes preguntas. Antes de ello voy a terminar acá con... A ver, no se pone. Ya está. Muy bien. Pregunta número
5. Dice, son relieves que no se inundan y en los cuales se construyen Altos. ciudades. Los Altos. altos, muy bien, los altos. ¿Y dónde se construyen carreteras? También en los altos, pero ¿dónde exclusivamente? En los filos. Filos y altos también. Exclusivamente en los filos. Muy bien. La letra D, altos, era para lo que están las mejores ciudades. 6. Relieve de la selva baja que permanece inundado todo el año. Todo el año está inundado. Porque está cerca Restingas. al... No. Las restingas se inundan en ciertos periodos. Más abajo que las restingas, ¿quién están? Tahuampas. Las tahuampas. Muy bien, Axel. Las tahuampas. Las tahuampas. Las tahuampas, o también, ¿cuál es el otro nombre de tahuampas? Acá está. Las tahuampas o aguajales, ¿no? Aguajales. ¿Sí? Ojo, ambos se inundan. Ojo, la restinga y la tahuampa se inundan, pero las restingas se inundan en ciertas épocas porque están un poquito más altitas que las tahuampas. Ambas están cerca del río, sino que la tahuampa está exclusivamente en la orilla del río, pero más arribita están las restingas. Por lo tanto, el río, por más que se suba, en algunas épocas va a llegar, en otras épocas no. Por eso las restingas, a diferencia de las tahuampas, es que se inundan en ciertas épocas, mientras que las tahuampas está inundado todo el año. Todo el año se inunda. ¿Ah? Esa es la diferencia. Obviamente porque está más cerca, pues está pegado al río. Listo, entonces, relieve de la selva baja que permanece inundado, o sea, siempre se inunda, las tahuampas. La letra número 7, lagunas formadas por de media luna o herradura. Conchas o tispicas. Cochas o tipishkas. Muy bien, tipishkas es. Tipishkas. Cochas o tipishkas. Las cochas son lagunas formadas por estos meandros, ¿no? Listo, muy bien, Leonel. Muy bien. Garrison, creo. Muy bien. Y también me lo contestó Giselle. Muy bien, Giselle Péndulo. 8. Son relieves de la selva alta, formados por erosión kárstica, o sea, la piedra caliza. ¿Cómo se llaman? Cuevas. Cuevas. Cuevas, grutas o O cavernas, ¿no? grutas. Cuevas, grutas o cavernas es lo mismo. Cualquiera de esas tres respuestas. Muy bien, en este caso, ¿cuál de ellas está? La letra D, cuevas, ¿no? Cuevas. 9. Pongo formado por el río Guayaga. Guayaga. Aguirre. Aguirre. ¿Ah? Aguirre. Aguirre. Aguirre, muy bien. Si ustedes van a la zona de Pongos, acá está, el Pongo por el río Guayaga, es el Pongo de Aguirre, ¿no? El Pongo de Aguirre. El Guayaga, el Pongo de Aguirre. Muy bien. ¿Está? Pongo de Aguirre. Y 10, la Cueva de las Lechuzas, ¿dónde se encuentra? ¿En qué departamento? Huánuco. 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 Huánuco, muy bien, Huánuco. ¿Ya? Muy bien. Huánuco, no Huánuco, sino Huánuco. ¿Ah? Porque llega tilde en la letra A. Huánuco. ¿Ah? Huánuco. Muy bien. Entonces, tenemos estas respuestas rápidamente. La 1, la letra B, Pongos. La 2, la letra C, Cueva de Guagapo. La 3, D, Manseriche. La 4, D, Nevados. 5, D, Altos. 6, D, Tahuampas. 7A, Cochas o Tipishkas. 8, D, Cuevas, que también puede ser cavernas o grutas, cualquiera de esos nombres. La 9, la letra D, Aguirre. Y 10, la letra B, Huánuco. Muy bien, chicos. En el caso de las tareas, tenemos la tarea, son 4 preguntas respecto a la selva, selva alta y selva baja. Selva alta, rupa rupa, que ya sabe qué significa ardiente, y selva baja o Omagua, ¿no? U Omagua. Ok, y en la actividad de evaluación es, más que todo, identificar estas zonas, ¿no? Estas dos de acá primeras son de la selva alta, y estas dos de acá son de la selva baja. Más que todo acá ya prácticamente te di la respuesta acá. Este es justamente ya prácticamente cómo se llama ello, ¿no? Entonces, y aquí a veces hay confusión, ¿no? El filo, ¿quién es más alto? ¿El filo o el alto? El filo. El filo es la parte más alta y el alto es un poquito más abajo, el filo. Sigo bajando las restingas y sigo bajando
las tahuampas, ¿no? Muy bien. Ok, chicos. Consultas finales, chicos, antes de... Esta parte está claro, chicos. ¿Está claro? De la región selva. ¿Alguna consulta, alguna duda? Entonces, chicos, a ver, rápidamente, y de paso para su examen. ¿Cuántas regiones tiene la selva? ¿Cuántas? 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 ¿Cuántas regiones tiene la selva? ¿Cuántas zonas tiene la selva? ¿O cuántas partes diferenciadas tiene la selva? 1, 2, 3, 5, 10. ¿Cuántas? Como pregunta, ¿cuántas son? A ver. ¿Cuántas regiones, cuántas zonas o cuántas partes diferenciadas tiene la selva? 9. ¿Cuántas? 1, 2, en cantidad. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántas? 9. ¿Ah? 9. No, 9 no. ¿Qué hemos visto? ¿Qué tipo de selvas hemos visto? ¿Cuántas selvas hemos visto? 2, pues muy bien, 2 nada más. 2. 3 no, 2. 2. La selva alta y la selva baja. Selva alta y selva baja. Y por lo tanto son 2 tipos de selva. 2 tipos de selva. Ahora, dentro de la selva alta hay 3 tipos de accidentes geográficos. Y dentro de la selva baja hay como más de 4 accidentes geográficos. En realidad son más. Solo que en esta parte se estudian los más importantes, ¿no? Entonces, son 2 tipos de selva. Ojo, la selva alta y la selva baja. La selva alta, rupa rupa, que significa ardiente, y la selva baja, Omagua, ¿sí? Donde están todos los ríos, básicamente. Y en la selva alta o en la baja es donde hace más calor. ¿Dónde hace más calor? ¿En la alta o en la baja? ¿Dónde hace más calor? ¿Dónde llueve más? ¿En la alta o en la baja? A ver, chicos, miren, preguntas para su examen, miren, de paso, ya prácticamente le estoy dando preguntas fijas. ¿Dónde llueve más? ¿En la selva alta o en la selva baja? Selva alta. En la alta, muy bien. La selva alta es la más calurosa, la más lluviosa, por ende clima tropical. Profe, ¿en la baja también llueve? Sí, pero la más lluviosa, donde llueve prácticamente casi todos los días, es la selva alta. La selva alta es la más calurosa y la más lluviosa. Acuérdense que la selva alta. ¿Ah? Pregunta, en qué parte de la selva se encuentra, por ejemplo, Tingo María? ¿Selva alta o baja? Una pregunta podría ser. Otra pregunta, ¿dónde se encuentra Iquitos? ¿Selva baja? Así para relacionar, así más que todo van a ser las preguntas. O de verdadero o falso, ¿no? Por ejemplo, el pongo lo encontramos en la selva baja, ¿verdadero o falso? El pongo lo encontramos en la selva baja, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿El pongo dónde se encuentra? En la alta. Muy bien, Axel. Es falso porque en la alta, no en la baja. Así son más que todas las preguntas, chicos. Son preguntas para completar, para poner verdadero o falso, para marcar, como hemos hecho, y para relacionar, ¿no? Para relacionar. ¿Cómo podemos relacionar, por ejemplo, un relieve con su zona, ¿no? El pongo es de la selva. La meseta de la sierra. El desierto de la costa, ¿no? Así podríamos relacionar cada uno de ellos, ¿ya? Tengan en cuenta eso y así es como va a venir su examen. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Les voy pasando el video y también voy a hacer un video del repaso haciendo cómo va a ser su examen, ¿ya? Así que ese video también lo van a esperar junto con la ficha de repaso, que va a ser más que todo muy parecido al formato de lo que va a venir su examen, ¿ya? Tanto de historia, de personal social como de geografía, chicos. ¿Ah? Muy bien, chicos, gracias por su atención. Nos estamos viendo. Será hasta la próxima semana que va a ser su examen. Esperen también el video, como le digo, del repaso respectivo. Cuídense, profesor, hasta la otra Bien, chicos, semana. cuídense, descansen y pasen para el siguiente curso. Hasta luego, chicos.